Hola, bienvenidos a Real y Ficción. Mi nombre es Héctor y soy escritor. No youtuber, no tiktoker, ni influencer. Hola, aquí de nuevo. Vengo a hablaros de algunas reflexiones que se me ocurrieron en función de una conversación que tuve con mi amigo Carlos, mi amigo periodista, escritor y periodista Carlos Cuesta, en función de la serie Alien Earth o Alien Earth, la nueva serie que ha salido recientemente, que es una especie de precuela o algo parecido, vamos a decir, de la primera película de Alien. Estábamos hablando de ella porque a mí me pareció algo interesante, ¿no? En la propuesta yo de alguna forma le había dicho a Carlos que era una propuesta un poco cinematográfica, bastante llamativa para poner en la televisión, porque hay algunas características diferentes que existen entre la ficción para la televisión y la ficción para el cine. Y sin embargo esta serie, aunque estos límites de alguna forma ya han desaparecido prácticamente, esta serie recoge muchas de estas cosas, ¿no? Del buen cine para llevarlo a la televisión. Y bueno, Carlos vio el primer capítulo y me puso unos reparos sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la credibilidad en la serie. Tiene que ver con el personaje primero, uno de los personajes que se salva 3 veces de un encuentro con el bicho de Alien, y también con una escena en la cual unos personajes, no voy a contaros nada sobre la serie, pero hay unos sintéticos, digamos unos seres sintéticos que tienen unas características especiales y concretos, y entonces en una de las momentos de la serie presentan a uno de estos sintéticos y hacen algo que a Carlos no le gustó. Y yo pensándolo después, cuando él me lo dijo, yo digo, igual hasta tienes razón. Sin embargo, me provocó varias reflexiones en función de que cómo es posible que yo hubiera dejado pasar estos momentos, estos hechos en la serie, que pueden ser considerados hasta errores. Y se me ocurrió primero una de las conclusiones, o una de las reflexiones que se me ocurrió fue: ¿es creíble? ¿Qué es creíble y qué no es creíble en la ficción? También se me ocurrió ¿cómo es la credibilidad? La credibilidad en función de qué la aceptamos, de la realidad misma, de la verdad, del género de ficción que estamos viendo, disfrutando, leyendo. Y la última reflexión que se me ocurrió fue: si yo mismo a veces tengo la sensación o la impresión de ser más condescendiente con algunas ficciones y que con otras, en función de la credibilidad. A veces hay cosas que yo veo que son increíbles en una serie de ficción, y sin embargo no les presto atención. Y en otros casos me molesta muchísimo cuando hacen algo que es realmente poco creíble. Me molesta muchísimo que lo expresen. Estoy hablando tanto de cine como de televisión, o perdón, de cine como literatura. No estoy haciendo distinciones aquí en la ficción. Yo recuerdo un comentario que realicé sobre la credibilidad, la verosimilitud de la ficción. Es en un vídeo que se llama, voy a leer el título: Verdad, mentira, verosimilitud. ¿Por qué nos creemos la ficción? En este vídeo yo recuerdo haber hablado de una serie que se llama Maid. No sé si traducirla como sirvienta, realmente no sé cómo habrán traducido esta serie al castellano, al español, pero la serie en original es Maid. Ahí yo trato varios aspectos que tienen que ver. Si quieren saber un poco más sobre credibilidad, sobre verosimilitud y demás, yo recomiendo que vayan allí, porque aclaro mucho algunos aspectos que tienen que ver con que muchos televidentes
y muchos incluso lectores asumen la credibilidad o la verosimilitud en función de compararla con la realidad. Y esto es un error. Podemos hacerlo, sí, pero no siempre. Y a veces la credibilidad tiene que ver más con la comparación, con la propia caracterización que existe o el propio mundo que existe en la ficción a la que estamos leyendo, a la que estamos disfrutando, viendo en ese momento. Allí lo explico un poco mejor, yo recomiendo que vayan allí y lo vean. En cualquier caso, yo sí hay algunas cuestiones que tienen que ver con esto del mundo de la credibilidad y de la ficción y demás. En mi caso, por ejemplo, yo no suelo mirar muchas veces la ficción en función de los géneros. Incluso la calidad, no lo suelo hacer de forma genérica, mirar la calidad de una obra literaria o de una obra cinematográfica o de una serie de televisión en función del género. Es verdad que hay géneros que no son del todo de mi agrado. A mí las artes marciales no es un género que me apetezca de forma genérica. El western, digamos, el cine del oeste que decíamos en Cuba, no es un cine que me fascine. Sin embargo, soy capaz de salirme de mi zona de confort y apreciar la calidad estética que puede haber en grandes obras maestras del cine, que son precisamente del cine western. Lo mismo me pasa con el cine de artes marciales. Existen películas de artes marciales que son verdaderas obras maestras. Aquí yo quiero especificar un poco algo que se aclara. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Alexander Steele, escritor y profesor de técnicas narrativas, él en algún momento diferencia en su obra, él diferencia cuándo se hace ficción literaria y cuándo se hace ficción de género. Él lo aclara porque desde su punto de vista la ficción literaria es aquella que tiene un poco más de calidad estética, es aquella que se dirige hacia un público mucho más selecto, con un poco más de cultura o de nivel cultural o de apreciación cultural un poco más alta. Y la ficción de género la considera hacia un público más general, hacia un público más comercial, vamos a decirlo así. Esta diferenciación es demasiado cogida por los pelos, vamos a decirlo así, pero tiene su sentido. Podemos hacerlo también en el cine, o en la ficción cinematográfica, o en la ficción audiovisual en general. Yo puedo decir que existe un cine que es más reflexivo y un cine que es más de género. Yo, de esta forma de diferenciarlo, ya les digo que me parece un poco extraña. O no extraña, digamos, demasiado rígida. Prefiero diferenciar las cosas en función de cómo Colina, un profesor mío de cine en Cuba, Enrique Colina, él decía que el cine podemos diferenciarlo más entre acción emotiva y acción física. Pero es verdad que si lo analizamos desde un punto de vista amplio, existe un cine o existe una literatura que puede ser disfrutada por un público muy amplio, que a un público concreto que le gusta más la literatura o el cine reflexivo le va a incomodar. A mí, por ejemplo, yo he leído varias novelas, creo que en algún momento he hablado de esto, novelas que han sido ampliamente populares, como Los Pilares de la Tierra o como El Niño del Pijama de Rayas, que a mí realmente no me satisfacen, pero sin embargo tienen determinadas calidades estéticas. Y esta división, que es un poco rígida, también no tiene demasiado sentido si analizamos algunas ficciones que pueden ser una cosa y la otra. Pongo un ejemplo o varios ejemplos. Por ejemplo, en la literatura, el nombre de la rosa. El nombre de la rosa tuvo un exitazo, ha sido un bestseller universal en el mundo entero, se ha vendido montones y montones de ejemplares. Y sin embargo, realza o realiza o tiene una amplia aceptación
entre personas que tienen o que buscan una ficción más reflexiva. Algunos no. Puede, en esto de forma genérica. Siempre hay alguien que te va a decir, ese es un libro miserable, que lo que está hecho es para vender. No, pero cuando tú lo analizas desde un punto de vista reflexivo, es una novela magnífica. Lo mismo pasa con Matrix. Matrix puede ser una película que, digamos, divierte muchísimo a un público amplio, pero tiene en su fondo una moraleja y una reflexión filosófica que va mucho más allá del simple entretenimiento. Entonces, estas divisiones pueden ser muy válidas para analizar o para uno concebir, para analizar la literatura, para analizar la ficción, pero no tienen por qué necesariamente ser útiles para encajar o diferenciar la ficción en función de la emotividad o de la necesidad o de la calidad que pueden transmitirnos. En mi caso yo disfruto de todo. Yo lo mismo te puedo ver una película de artes marciales, que te puedo ver una película de acción física, que una película de acción reflexiva. Me gusta lo mismo la trilogía de los colores de Kieslowski, que me gusta la misma Matrix, o me gusta una película, yo qué sé, películas de tipo de puños, vamos a decirlo así, películas donde hay puro puño. Pero lo único que quiero es que me hagan creíble la historia. Que yo me crea lo que estoy viendo. Y que me crea no significa que un tipo solo no pueda tumbar a 20 personas en una pelea. No, eso yo puedo creérmelo si tú previamente me has dado los elementos para hacerlo. Y lo mismo, tú puedes hacer montones de cosas muy creíbles previamente, o que a ti te parecen muy creíbles y después yo no me trago la historia. Con el niño de pijama de raya, por ejemplo, a mí, hay momentos en los cuales yo no me trago lo que sucede entre los dos personajes. Si ustedes conocen la historia, recuerdan que es un niño que está, la relación entre el hijo de un judío que está en un campo de concentración nazi y el hijo de un nazi que es el que está cuidando, una de las personas que cuida el campo de concentración, uno de los, no voy a decir asesinos porque no todos los que estaban en campo de concentración podían ser asesinos, pero es una cuestión que, digamos, la relación que se establece entre los dos hijos de estos dos personajes tan antitéticos. Y por lo que sea, dentro de la historia yo no me creo que eso suceda. Dentro del libro no me creo que eso suceda. No existen para mí los elementos suficientes para dar a entender de que esta historia es creíble. Bueno, son cuestiones de puntos de vista, cuestiones de gustos, cuestiones de todo. Para todos no son las mismas cosas creíbles, ni todos nos vamos a creer las mismas historias ni nada parecido. Con respecto a esto, yo solo tengo varios libros donde suelo hablar de esto del cine y la literatura, donde suelo hablar de la ficción de forma genérica y de forma muy detallada sobre las cuestiones que tienen que ver con esto y con otro. Al final, tanto el cine como la literatura tienen elementos en común. Yo siempre digo que en esta, me gusta diferenciar, como les dije antes, la acción física o acción reflexiva de la acción, la acción física, de la acción emotiva o reflexiva, porque en mi caso yo considero que tanto cine como serie de televisión como literatura tienen más o menos objetivos comunes. En algunos casos es simplemente divertir. Vale, ahí no hay nada que hablar, la diversión tiene múltiples aristas y podemos divertirnos con una basura. Yo he visto películas de tiburones que vuelan y me he divertido muchísimo con ellas, pero sé que estéticamente son muy malas. La cuestión está, según mi punto de vista, que tanto el cine como la literatura de alguna forma buscan emocionarnos. Y en ese tren emocional que es la ficción, una y otra, al final los creadores, tanto los directores como el director de cine como el creador literario, tenemos que obligarnos de alguna forma a escoger de la realidad algo
que haga convincente lo que estamos haciendo para que tú como lector o tú como espectador termines divirtiéndote y emocionándote. Ahí utilizo herramientas concretas para hacer que en determinado momento, si yo veo que tú te vas a querer más, que hay una relación epistolar entre dos personajes, pues utilizo la técnica del uso de la epístola dentro de una carta o dentro de la ficción. Si en un momento determinado te vas a querer más un diálogo interior de un personaje, pues utilizo el diálogo interior. Si en otro momento es un diálogo entre dos personajes, pues utilizo el diálogo entre dos personajes. Si en un momento determinado utilizo una técnica concreta, es para que tú como lector, tú como espectador, termines convenciéndote y emocionándote de que lo que te transmito es verdadero, es real. En cualquier caso, lo que sí considero es que son herramientas diferentes y tienen idiomas diferentes. Yo siempre me gusta hablar de, cuando hablo de cine y literatura, que evitemos la copia fidedigna. Muchas veces cuando alguien dice, no me gustó tal libro, no me gustó tal película, pues porque el libro es mejor o la película es mejor, porque no retrata a todos los personajes, no recoge todas las historias, o porque dejó historias aquí, historias allá, o no es una copia fidedigna de lo que comentó, de lo que expresó. A ver, en esto yo considero que no se puede utilizar una copia fidedigna de un libro para una película o una película para un libro. El proceso existe de las dos maneras. Suelo utilizar más de la literatura para el cine porque es el más común. Normalmente, cuando se hace una película es porque se basa en algún tipo de libro, guión o algo parecido escrito. En cualquier caso, yo digo, ¿cómo podemos hacer una copia buena de un libro para llevarlo al cine? No copies todo, no filmes todo. Atrapa una idea. Lo que a ti te emociona, por eso hablo de emoción y hablo de la copia fidedigna. Cuando a ti te emociona algo dentro de un libro, no tiene por qué ser lo mismo que emociona a Carlos, mi amigo, o a Amir, otro amigo, o al vecino del quinto. Todos nos emocionamos de forma diferente. Entonces, muchas veces las mejores traducciones de una obra literaria hacia el cine, hacia el lenguaje audiovisual, tienen que ver con que el director copió una idea o algo lo emocionó, copió un mensaje, y ese mensaje atrapa de la novela aquellas escenas que le son necesarias para que ese mensaje sea absolutamente creíble. Hay miles de ejemplos. Yo voy a utilizar uno que he utilizado muchas veces, lo utilizo en varios libros, hablo de ello. Cómo se escribe una novela, no recuerdo si hago la transposición, pero en cómo escribir ficción sí lo hago. En cómo escribir ficción utilizo el ejemplo de el libro Las amistades peligrosas. En francés, Les liaisons dangereuses. Existen dos películas casi simultáneas de un año a otro que fueron a Dangerous Liaisons, una película, y después Valmont. Son dos películas basadas en el mismo libro que salieron prácticamente una detrás de la otra, una pisó a la otra, y cuando uno las analiza, uno dice, ¿cuál es mejor, una u otra? Aquí depende del criterio de cada cual. Lo interesante es que las dos son buenísimas obras cinematográficas y no son iguales. No recogen todas las historias del libro, no recuperan todos los elementos del libro. Cada una escoge elementos que le convienen para contar el mensaje que quieren. ¿Y cuál es el mensaje de una y otra? A ver, en Las amistades peligrosas, lo que hace el director es utilizar varios personajes de forma tal de que la caída del personaje principal, o digamos, orienta a todos los personajes en función de que la caída del personaje principal, del personaje que más nos llama la atención dentro del libro, que es el conde de Valmont. El conde de Valmont sucede algo, espero que no esté haciendo un spoiler. Le sucede algo que es cae en desgracia, digamos, el conde de Valmont en un momento del libro.
No voy a contar más. Es más que eso, pero no quiero hacer un spoiler. Parece una tontería decir esto sobre ese libro, pero bueno, en fin, no voy a comentar mucho más del tema. La cuestión es que Valmont cae en desgracia. Y en la novela, en las amistades peligrosas, el director se centra sobre todo en que esta caída lo hace por amor a la condesa de Merteuil. Sin embargo, en Valmont, la caída en desgracia de este conde sucede por su compasión hacia un tercer personaje que es Cecile. Yo les recomiendo que las vean las dos para que entiendan lo que digo, pero yo no quiero aclarar mucho más del tema. Lo importante es que la caída en desgracia de cada uno de los personajes es diferente. O la caída del personaje de Valmont, los motivos son diferentes. Y este motivo hace que en las dos películas sean tan buenas las dos, siendo diferentes. Esto es interesante porque de alguna forma tiene que ver con lo que miramos en la ficción, ¿no? Cómo a veces puede ser que en una cuestión cinematográfica, una novela, podemos ver cosas diferentes en función de cómo somos. Yo veo esto y ustedes pueden analizarlo como lo consideren. A ver, todo esto al final, de alguna manera, viene dado por esas reflexiones. Es verdad que suelo hacer, cuando Carlos me habló al principio, cuando les comenté al principio, cuando Carlos me habló de estas escenas que a él le molestaron, yo me retrotraje de alguna forma a cómo dejé pasar estos motivos que son realmente incómodos en una obra cinematográfica que en una obra de ficción literaria probablemente me hubieran molestado. Y esto es una cuestión personal. Suelo ser más condescendiente yo con la obra cinematográfica que con la literatura. ¿Por qué suelo hacer esto? ¿De dónde me sale? Pues probablemente tenga que ver con una cuestión personal de conocimiento previo de ambas herramientas desde el punto de vista histórico. La literatura no es una obra, no surgió como una expresión masiva. La literatura, primeramente, en tiempos cuando todavía no existía el nombre literatura, cuando se analizaba en función en los tiempos aristotélicos y demás, todo era de forma oral. La literatura se transmitía de forma oral, todo el conocimiento se hacía así. Y en un momento determinado la literatura surge, sí, para masificar la obra escrita, digamos, la escritura, logra transmitir o hacer que todo ese conocimiento oral se pueda trasladar o se pueda plasmar en papel. Para hacerlo masivo, sí, puede ser, pero siguió siendo para muy pocas personas que podían leer. El cine no. El cine entra por los ojos. Y ya leas o no leas, tengas conocimiento de cine o no tengas conocimiento de cine, si tú ves en una pantalla grande que un tren viene hacia ti, tú vas a tener X reacciones y X emociones. Para la literatura tienes que saber leer, si no, no te va a entrar. Y quizás por eso yo suelo ser un poco más condescendiente con el cine. El cine es masivo, surgió de forma masiva, surgió como una manera de hacer espectáculo. Y a veces me sorprende cómo en algunos casos lo que pueda molestar en determinada obra cinematográfica, como en este caso, por ejemplo, de Alien, que puede ser que a muchas personas les moleste que un personaje se salve 3 veces del bicho. Vale, pero es que eso lo vemos constantemente en otro tipo de obras cinematográficas que después la crítica alaba. Les pongo ejemplos. Cualquiera de las películas de superhéroe. ¿Cuántas veces un superhéroe se salva del malo? O les pongo otro ejemplo otra obra que todo el mundo aclama en la crítica. Titanic o Titanic. En Titanic suceden cosas inverosímiles constantemente. Y sin embargo la gente no las mira, no las analiza. Entonces de alguna forma me llama la atención cómo en algún momento podemos llegar a ser condescendientes con la ficción en función de cómo tú la aprendes o cómo tú la vas transmitiendo. Yo hoy en día, después de ver cómo hay montones de obras que son aclamadas por la crítica y el público, que tienen montones de defectos, termino por no prestarles atención. No significa que no me molesten. En momentos determinados me van a molestar y yo voy a decir qué incómodo ha sido esto en un momento determinado.
Me pasa, por ejemplo, con series como la de el Gambito de Dama, creo que se le tradujeron en español como Gambito de Dama. A mí hay momentos de esa serie que yo digo, pero esto como a alguien le puede parecer bien a esta serie. Uno puede ser más favorable o menos favorable en función, ya digo, de si yo, por ejemplo, lo hago desde el punto de vista de si lo que me está transmitiendo es una ficción reflexiva o lo que me está transmitiendo es una ficción de género. Si tú quieres hacer una obra en la cual tu partida como director es simplemente el entretenimiento, probablemente yo baje mi guardia y dejo de hacer funcionar el detector de mierda. O quizás lo bajo un poquito también, bajo un poquito el detector de mierda. Pero si tu obra es reflexiva, si pretendes hacer una obra estéticamente filosófica, reflexiva, igual soy un poquito más pesado a la hora de encontrar los defectos. Porque digo, coño, ya que pretendes llegarme a lo más profundo, intenta que tu obra sea aún más perfecta. Con la otra digo, bueno, ya está. Esta mierda no vamos a mejorarla. Esta bobería pasó así y no vamos a mejorarla. Entonces suelo bajar un poco la guardia. Quizás por eso dejo pasar en momentos determinados algún tipo de obra ficcional que yo digo, bueno, no va a lograr más que lo que ya hizo. El Titanic, el ejemplo que les ponía es, hay un momento en que un personaje se salva dos veces cuando está bajo el agua, que si con unas llaves que se caen, no sé qué. Y yo digo, madre mía, esto es increíble. Una película que pretende ser una obra estética que te transmita una reflexión emotiva sobre algo, y estas cosas del cine barato o del cine más de género, del cine incluso de acción física malo, se logre pasar a una película como Titanic y que nadie le preste atención. Bueno, se acepta, es lo que es. En mi caso, yo tengo una norma para analizar las cosas desde el punto de vista de la estética y demás. Primero, esto que hago, de analizarlo en función de si es una obra reflexiva o una ficción, o una obra de ficción reflexiva o una obra de ficción de género. Y después, algo que José Luis García dijo en un momento determinado que a mí me gustó mucho, hablando sobre el cine y sobre la estética y sobre la calidad. Él dijo, uh, en el momento en que advierto en que la obra de ficción la puedo hacer yo, deja de interesarme. Oiga, yo pienso que es un, una frase muy buena para quien es creador. Yo no sé si te va a servir o no algunas de estas cuestiones que te estoy hablando, pero a mí me parece que es interesante la cuestión de que analices en momentos determinados algo y tú digas, ostras, ¿cómo fueron capaces de hacer esto? ¿Cómo llegaron a hacer esta obra maestra? Que yo creo que podría haberla hecho y sin embargo no se me ocurrió. O esto lo han hecho, pero yo soy incapaz de llegar ahí. No sé, son cuestiones que al final no es verdad, porque si tú conoces las herramientas si tú eres creador y conoces bien tus herramientas, tienes la suficiente imaginación y eres capaz de hacer creíble o de buscar aquellos elementos que puedan hacer creíble la obra, eres capaz de hacer cualquier cosa, te lo aseguro. Es verdad. Pero es interesante cómo es posible que en momentos determinados te transmitan una obra y tú digas, esto, qué bueno es y cómo a mí no se me ocurrió. O, mira esto, qué bueno es que soy incapaz de imaginarlo, de hacerlo. Son dos formas de verlo. En cualquier caso, a mí, desde el punto de vista de la reflexión general que quiero que te lleves de este vídeo, tiene que ver sobre todo cómo hoy en día, de alguna forma, la ficción que nos están transmitiendo a través de la ficción audiovisual, digamos, de los canales online, ya sea Netflix, HBO o cualquiera de los canales estos que están online, cada día nos están transmitiendo una ficción que tiene más que ver con la acción física o con el cine de género. Lo mismo está pasando con la literatura. Nos están transmitiendo mucha más acción o literatura de género y nos están bajando o nos están quitando mucho más el cine y la literatura
de corte reflexivo. Tiene que ver con que con una propuesta o una especie no sé, de pacto que se ha hecho genérico y demás. Yo creo que no. Yo creo que simplemente que nosotros como espectadores hemos bajado el nivel. Nosotros como espectadores, en momentos determinados, hemos dejado de analizar determinadas cosas que hace 20 años, o 30, o 50, o 100 podían molestar al público y que hoy en día se aceptan de forma genérica. En algún momento les hablaré sobre la inteligencia artificial y cómo esto nos puede afectar. Ya lo he comentado alguna que otra vez, pero lo voy a hacer en un momento determinado. En cualquier caso, esto es lo que quiero que te quedes con ello. Hemos bajado tanto como espectadores nuestro nivel a la hora de analizar la obra de arte que nos están pasando como espectadores, o perdón, como creadores. Los creadores también nos están bajando su nivel y nos están ofreciendo cada día menos reflexión, menos emoción estética y mucha más acción física y hechos físicos y emociones, digamos, de corte genérica. ¿Es malo? No lo sé. Ojalá que no sea una tendencia y ojalá que sea como pasa muchas veces con determinados géneros que van, vienen con la estética y que en un momento determinado volvamos a dejar de pensar dejemos de pensar en la ficción como simplemente un entretenimiento y vayamos un poco más allá. Esta es mi reflexión de hoy en función de esto, de lo que sucede con Alien Earth o Alien Earth y cómo en determinados momentos hemos dejado de prestar atención a cuestiones que tienen que ver con la calidad o la verosimilitud. Muchas gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana y con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas, ficción, también ensayos, donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. Puedes comprar mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, La FNAC, librerías y en múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Realificción y dar me gusta a estos vídeos. Si lo prefieres, me escribes a contacto@realificcion.com para solicitar algunos de mis servicios, desde la escritura de un libro, la corrección ortotipográfica y de estilo, hasta la publicación en papel o diferentes formatos electrónicos. También puedes hacerlo para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos.